Podemos empezar. Bueno, bienvenidos a un nuevo evento del capítulo Spanish Speaking Acousticians de Americas. Bienvenidos a todos. Para los que no nos conocen, somos un capítulo regional de la Acústica Society of America y nuestra misión es congregar y conectar a los profesionales y estudiantes de la acústica y el sonido en el área geográfica de América Latina. El capítulo actúa como nexo entre la Acústica Society of America y los hispanoparlantes interesados en la acústica y el sonido, desarrollando y divulgando actividades de interés para sus miembros. Nosotros nos fundamos en el año 2019, así que llevamos 6 años de actividades. Al día de hoy, en nuestra última encuesta, tenemos 319 miembros distribuidos en 4 continentes. Todavía no tenemos nada en África, así que si alguien quiere sumarse de África, es bienvenido. Tenemos presencia en 30 países, siendo la mayor cantidad de miembros en Colombia, México y Argentina. 65 de los miembros de este capítulo regional son miembros de la Acústica Society of America y tenemos actividad en las 14 áreas técnicas que establece la Acústica Society of America. Ustedes saben que la acústica es algo muy interdisciplinario, pero nuestra principal actividad está en la acústica arquitectónica, Engineering Acoustics y Noise. 94 de nuestros miembros son estudiantes y bueno, ahí pueden ver un poco la distribución de miembros en todo el mundo que tenemos. Para hacerse miembro del capítulo es muy simple, es gratuito, hay que ir al link que se ve ahí y simplemente dejar sus datos y ya van a ser miembros del capítulo. Y si quieren tener más presencia o involucrarse más en las actividades del capítulo, pueden postularse para la junta directiva enviándonos un email y lo podemos evaluar. Respecto a cómo unirse a la Acústica Society of America, hoy en día hay varias opciones. Hay una opción que se llama CE Associate, que es para personas en países de desarrollo, que incluye todos los de habla hispana en Latinoamérica, con precio reducido de $50 por año. ¿Sí? Después, la categoría Student o estudiante es una categoría especial para estudiantes, que es el precio de $50 por año. Full Member cuenta con todos los beneficios de la membresía, cuesta $200 por año y permite al miembro participar de las elecciones de la Acústica Society of America. Y el Associate Member tiene los mismos beneficios que el Full Member, pero sin derecho a voto. Y los primeros 5 años paga $150 y luego $200 por año a partir del quinto año. Esta es nuestra junta directiva. Como le dijimos, estamos abiertos a las personas que quieran comprometerse, porque esto implica un esfuerzo, aportar a la junta directiva. Estamos abiertos para las personas que quieran sumarse y ayudar en este esfuerzo. Estas son nuestras redes. Tenemos presencia en Facebook, LinkedIn, y tenemos un canal de YouTube con todas las grabaciones de las presentaciones que hicimos. Wow, y ahora vamos a pasar a la presentación del día de hoy. Today we have a very interesting presentation. Hoy tenemos una presentación muy interesante que se llama El pasado tiene oídos, reconstrucciones de músicas virtuales para investigación y presentación pública. Nuestro presentador de hoy es Brian Katz, es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, en Sorbonne Université, Institution Laurent D'Alembert, en el grupo Lutería Acústica y Música. Sus campos de interés incluyen renderización de audio espacial en 3D y percepción acústica de salas, interacción humano-computador y realidad virtual. Tiene un trasfondo en física y filosofía. Obtuvo su PhD en acústica de Penn State en 1998 y su HDR en ciencias de ingeniería de la Universidad de Sorbonne. Campus Pierre Curie en 2011, antes de unirse al CNRS. En Francia trabajó en varios compañías de consultoría acústica, incluyendo Arctic Consultants, ROP Partners y Kell Acoustics. Ha trabajado también en el laboratorio de acústica musical, en IRCAM y en LIMSI del Centro de Investigación Científica en Francia. Entonces, le dejo la palabra a este gran presentador que tenemos hoy y disfruten de su presentación. Gracias, Fernando, y gracias por invitarme y gracias a todos por venir.
Voy a intentar compartir mi pantalla. El audio debería funcionar y ahí vamos. Voy a asumir que va a funcionar, a no ser que alguien me diga lo contrario. Entonces, quiero hablar de un gran proyecto que está terminando ahora, un proyecto de nosotros que era un proyecto arqueoacústico y aunque yo soy el que estoy presentando, quiero enumerar a las diferentes personas que están e instituciones que contribuyeron a la presentación que les muestro ahora. Entonces, por eso aparecen todos estos nombres. Y ahora, sí. Entonces, el contexto es un bosquejo de la presentación, un poco de contexto, un poco de la investigación que hemos hecho alrededor de Notre Dame, algunos de los modelos y las herramientas que hemos desarrollado durante el transcurso de este proyecto y luego quiero enfocarme en las producciones de alcance público, que es un poco diferente en este proyecto que en muchos otros proyectos de investigación y es básicamente la idea que desde el principio dejamos siempre recursos para crear cosas que comunicaran con el público. Tenemos cuatro producciones grandes y voy a presentar los últimos tres. Y si alguien tiene una pregunta acerca del primero, ahí está el enlace y puedo también mostrarles un ejemplo durante el tiempo de preguntas. Entonces, ¿quién soy yo? Como en la presentación, soy investigador senior con el Centro de Investigación Nacional de Francia. Tengo una PhD en acústica. em, Fue un consultor en acústica de salones durante varios años y ahora me enfoco en la fusión de esas dos ideas y miro el sonido del espacio y tomamos lo que hemos aprendido de acústica espacial y acústica de salones unirnos en ese espacio de acústica virtual. Entonces me interesa la intersección de todo esto que trae aspectos de psicoacústica, escucha espacial, acústica de salones y ahora realidad virtual. Y hemos hecho cosas alrededor de la VR interactiva, navegación auditiva espacial para los ciegos y simulaciones arquitectónicas históricas, que es lo que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, en 2019 tuvimos un evento grande aquí en París, hubo un incendio en el Catedral de Notre Dame, la mayoría de la estructura se salvó, el techo, la torre y partes del cielo se perdieron y hubo algunos daños al piso, a la estructura de madera en las torres en los campanarios y daños de agua al órgano. Y desde el principio del incendio se levantaron preguntas acerca de la herencia cultural acústica que se perdieron por el incendio y en ese momento no sabíamos en qué estado iba a quedar la edificación y también hay paralelos con otros edificios como Finish, que sí se incendió bastante, y la pérdida de la herencia acústica que vino con eso. Entonces, algunas de las preguntas que se levantaron fueron en la restauración. ¿Cómo se reconstruiría el edificio? Y hubo preguntas acerca de cambiar la forma, hubo propuestas de un techo de vidrio, de cambiar los arcos o cambiar algunas cosas significativas. Al final, porque Macron básicamente anunció que la edificación debía reconstruirse de cómo era antes y eso nos abrió la pregunta de que hubo antes del incendio y 100 años antes y otros 100 años antes de eso, porque la edificación ha evolucionado a través de los años y la pregunta es, ¿la acústica siempre ha sido igual o ha cambiado? Entonces, cuando estamos estudiando una edificación, tenemos dos abordajes principales. Uno es que podemos hacer modelos y simulaciones numéricas y esto es muy bueno para revisar el impacto de las formas y de los materiales. Entonces aquí podemos ver un estudio que fue hecho por algunos arquitectos. Aquí hay un modelo
computacional de nuestro modelo acústico de Notre Dame para darles una idea del modelo. Y se pueden hacer mediciones acústicas y esto es una forma muy poderosa de cuantificar la acústica del momento en la edificación. Y aún más útil, te permite calibrar un modelo numérico hasta cierto punto en la historia y eso es lo que hemos estado haciendo. Pero antes de meternos en estas reconstrucciones digitales, tengo tres asuntos principales que me gusta mirar. Uno es podemos confiar en la fidelidad acústica de estas simulaciones numéricas. Y esto se traduce en estoy midiendo lo mismo en mi modelo acústico virtual que lo que haría en tiempo real y después lo podemos llevar al siguiente nivel de precisión y es puedo confiar en la fidelidad auditiva. Escucho lo mismo por mi simulación que lo que escucharía en el espacio local. Y el tercer paso fundamental es podemos crear un ambiente inmersivo convincente donde puedo interactuar naturalmente con el espacio virtual, al igual que lo haría con el espacio real. En otras palabras, tenemos validez ecológica en nuestras simulaciones. Y si tomo uno de los ejemplos que hemos probado bastante es el asunto de fidelidad auditiva. Entonces, escucho lo mismo. Entonces, aquí hay un ejemplo de nuestra reconstrucción virtual de Notre Dame en comparación con una grabación real de grabado de Notre Dame. Hicimos algunas comparaciones así para tres edificaciones diferentes. Uno era ACD, que es un teatro pequeño italiano en París. Ahora es una iglesia pequeña, Saint-Germain-du-Pré, y luego Gran Catedral en Notre Dame. Hicimos esta comparación entre la fidelidad medida y simulada y lo reprodujimos para un montón de personas quienes pues calificaron varios parámetros perceptuales donde había grandes diferencias o sesgos entre los dos y estos resultados mostraron que en general el margen de repetición de que tenemos una fidelidad auditiva más o menos buena entre nuestras simulaciones y no hay un gran sesgo entre ellos. Pero aquí quiero dar un ejemplo de un concierto que fue en Notre Dame y esto es una grabación de un par estéreo de micrófonos encima de la cabeza del director y después vamos a reproducir eso y después la reconstrucción y podrán ver lo similar que son. Y esto es de un estudio que realizamos hace más o menos 10 años y creo que desde eso hemos mejorado aún más la calidad de nuestras simulaciones. Pero voy a reproducir esto. Ah, me disculpo, pero bueno, ahora voy a... Creo que ahora ambos están reproduciéndose, perdón. Ahora voy a reproducir la simulación. Lo que es importante es que entonces la orquesta está bien distribuida, cercana y lejana, dependiendo del el solista está cerca del director, el coro está por aquí atrás con el director, parte del coro está lejos y la orquesta está como la mitad. Entonces la sensación de distancia es muy importante. Y eso les da una idea de lo que podemos hacer de una grabación de micrófono cercano que fueron reinyectados a la simulación del computador. Pero lo que hace poderoso de estas simulaciones es que es la facilidad de modificarlos. Entonces aquí podemos mirar algunos de las
cambios constructivos grandes en Notre Dame a lo largo de su historia y vamos a iniciar por algunos motivos históricos, musicológicos. Esto es primero la iglesia que estaba en el lugar antes de Notre Dame, como lo conocemos, y es como una edificación baja y plana. Luego tenemos el coro de Notre Dame que se abrió mientras el resto de la edificación estaba siendo construida. Se sentó así durante 50 años y luego abrieron la extensión completa y luego en los siguientes 100 años se abrieron esas capillas laterales. Entonces, en todo este tiempo hay unos cambios grandes arquitectónicos y además podemos mirar cambios en decoración, en muebles y en el uso del edificio que cambia con la historia, la predicación en latín a la predicación en el lenguaje local y la necesidad de interactuarse con el público por su religión, que es muy diferente al principio, cuando solo se preocupaba por ellos mismos y el público era como más un hecho extraño de la vida con el que tenía que manejar. Entonces, los primeros resultados son mediciones de calibración y simulación. En la parte superior tenemos algunas de las mediciones que hicimos de Notre Dame en 2015 que podemos comparar con las simulaciones. Tenemos otras mediciones que encontramos en nuestro laboratorio, en algunas cintas magnéticas que se tomaron al final de los 80 y luego tenemos una edificación que es similar a la anterior edificación que fue dado por nosotros por alguien en Italia y que luego hicimos una simulación que es como una referencia para poder simular la edificación anterior. Y aquí abajo tenemos algunas simulaciones de cómo podemos predecir los cambios acústicos en esos cambios grandes arquitectónicos. Entonces, el verde es como una extrapolación de, para compaginarse con el tamaño geométrico de lo que había antes de Notre Dame, pero un poco más largo, un poco más ancho. Luego tenemos Notre Dame temprano, que es solo el coro, y luego la extensión completa, y luego la capilla natural. Y puse las mediciones como punto de referencia. Aquí podemos ver que hay un gran cambio en tiempo de reverberación a lo largo de esa historia. Y lo que hemos hecho con esto, por ejemplo, en cuanto a investigación, hemos estado mirando en términos de investigación musicológica, que con la evolución o la emergencia de polifonía que salía del canto gregoriano y la música monofónica, está sucediendo más o menos al mismo tiempo que se está construyendo y es engrandeciendo Notre Dame. Entonces, algunas de las preguntas que teníamos es si hay ciertos tipos de canto o si la polifonía pudo emerger por la acústica específica en Notre Dame y la evolución de la acústica. Y la forma en que miramos eso es que llevamos algunos cantantes profesionales que se especializan en ese periodo musical, que cantaran en vivo en diferentes versiones de Notre Dame y la idea era para saber si desde su punto de vista donde habían algunas arquitecturas donde era más fácil em, cantar que en otras arquitecturas y después preguntar al público si sonaba mejor en ciertas arquitecturas que en otras. Entonces, esos son cuatro cantantes en un grupo todos juntos utilizando un sistema de realización de cuatro personas. Cada uno tiene una grabación binaural de la acústica del cuarto. Están utilizando audífonos muy abiertos, entonces están en comunicación directa. Y no estamos realizando el sonido directo, solamente la acústica del salón, pero cada uno individualmente y relativo a cómo están parados dentro de la configuración.
Estoy bajo la impresión de que Zoom puede estar haciendo alguna dinámica y afectando la calidad de esto. No sé si la calidad de eso estaba tan buena no, pero lo estoy viendo. Están cantando juntos de la manera tradicional. Entonces, la investigación que estábamos realizando, también adquirimos algunas colecciones muy interesantes. Este grupo de cuatro que estaban cantando diferentes versiones de música monofónica y polifónica. También hicimos grabaciones de coros de niños y aquí está en el cuarto anecoico y que fue un desafío interesante y estábamos buscando em, cómo sonaban los jóvenes cantando ahí. Aquí también desarrollamos algunas herramientas más. Desarrollamos un plugin de BST para facilitar la posibilidad de hacer paneo dinámico entre diferentes tipos de respuesta a impulso y como un plugin de BST es muy fácil integrarlo a Unity o a Maximus P para experimentos, pero también podemos darle eso a estudios de producción y darles algo que es muy fácil de utilizar y con resultados de muy alta calidad. Entonces, después de estas acciones de investigación, y puedo hablar más de esto en las preguntas. Em, si alguien está interesado, el interés era compartir esto con el público en general y pensamos que Notre Dame es de alto interés público. Y pensamos en conferencias científicas y aunque son muy interesantes, estás limitado a las personas que están en el lugar y la calidad de la reproducción auditiva no es tan buena. Las publicaciones son buenas para los resultados científicos, pero es un público altamente especializado. Entonces queríamos explorar nuevas posibilidades para compartir la investigación con el público en general y traer a profesionales que sabían lo que estaban haciendo y no solo depender de nosotros. Entonces, la idea era que nosotros, como equipo de investigación, podíamos identificar algunos resultados claves de nuestra investigación que queríamos compartir. Queríamos que todo lo que hiciéramos tuviera buena integración de audio espacial para poder utilizar todas nuestras audio inmersivo en 3D. Invertimos algunos creadores de contenidos para desarrollar escenarios y em, dándoles mucha libertad creativa, pero darles constreñimientos respecto a los resultados científicos y cada uno tiene información detrás de las escenas sobre eso. Si quieren más información, tenemos un sitio web. También debemos tener enlaces para la gente que quiere conocer la investigación y aprender mucho más. Queríamos que fuéramos al menos bilingüe, entonces con versiones tanto francesas como inglesas como mínimo, y también debían ser de libre acceso porque el dinero era dinero de investigación pública. El primero era un podcast binaural y la idea era tomar esos resultados de investigación e incluirlos en una historia entretenida. Queríamos limitar los detalles técnicos y proveer algo muy fácil de relacionar y si alguien quería más información puede hacer clic en los links. Em, y queríamos crear algo que fuera divertido de escuchar y fácil de acceder. También, además de las investigaciones técnicas, podemos entregarle al equipo de producción todos los resultados de investigación, las herramientas de procesos, etcétera. Pero no les dimos libertad artística de 100%, pero sí una libertad del 95% la escritura de historias para que pudiéramos ingresar y cambiar cosas. El título es Buscar a Notre Dame y ellos encontraron esta idea de la historia alrededor de Víctor Hugo que estaba
escribiendo su novela sobre Notre Dame y está teniendo un bloqueo de escritor. Entonces es visitado por una musa que le ayuda a explorar el pasado de Notre Dame y la historia lo mueve a través del tiempo. Tiene varias interacciones con personas al interior de Notre Dame y la idea es que cualquier escena que esté sucediendo al interior de Notre Dame es una renderización binaural utilizando nuestro software y nuestro modelo. Es cuatro episodios de 15 minutos. Tuvimos el apoyo de Audible Research y Development aquí y están de libre acceso en Audible. Si alguien los quiere escuchar, hay un código QR que te llevará al sitio web y puedes escucharlo a través de Audible o también directamente en el sitio web del proyecto, pero les voy a reproducir un poco de la introducción aquí y espero que puedan escuchar cómo se escucha, pero estoy escuchando mucha distorsión, entonces podría recortarlo. Entonces, para terminar ahí, entonces, por ejemplo, tuvimos un historiador que está interesado en los escenarios auditivos históricos y que intentó em, recrear el ambiente sónico de la construcción en la época y grabó herramientas y artesanos, etcétera, y luego hizo lo mismo durante la reconstrucción en los años 1900 y también grabaciones durante el trabajo de reconstrucción ahora mismo para crear tres versiones de cómo sonaban los sitios de construcción en la catedral en la historia. La segunda producción era más una guía de inversión auditiva. Entonces la idea era que, aunque el primero era interesante, pero le faltaba mucha comunicación de contenido que queríamos comunicar. Esta era más una guía de audio tipo museo y la idea es que podría estar en tu celular y podrías caminar por la catedral escuchando diferentes piezas que estaba sucediendo al interior de catedral, pero también podría funcionar en casa. De nuevo, es una presentación de nivel laico de la historia de la investigación con elementos de la historia general de Notre Dame, pero también aspectos de la historia sonora. Entonces, hay piezas acerca de las campanas, el coro, el órgano y también otros aspectos generales. De nuevo, es binaural, inmersivo. Está libremente disponible y les dimos mucha libertad y las mismas herramientas. El resultado es Notre Dame Whispers. Ahí está el QR. En este momento es una versión binaural de cabeza fija. También estamos buscando desarrollar una versión de ambisónica con rastreo de cabeza. Eh, Está libre de disposición, está en Android y iOS y pudimos agregar el español. Y una ventaja de hacer esto como app es que si hay algo que tenemos que cambiar o modificar, es fácil hacerlo en el app y
de manera transparente a usuarios nuevos o existentes. Les puedo mostrar la introducción, pero a lo largo de la experiencia tenemos esta ventana rosa y cada uno de los ventanas de los vitrales es un asunto diferente. Hay más o menos una hora de contenido y también para los que están muy interesados hay 2 horas de entrevistas con los investigadores involucrados en la reconstrucción. Entonces aquí está la introducción. Entonces la tercera producción grande que estamos realizando, queríamos enfocarlos en la historia musical de Notre Dame y cómo hizo paralelo con la evolución arquitectónica y el impacto entre la acústica y la música y también las diferentes funciones que habrían ocurrido en el catedral. No es solo un lugar de adoración religiosa, sucedido muchas cosas en Notre Dame y queríamos subrayar los grandes aspectos de esa evolución, pero la idea era enfocarnos grandemente más en la experiencia de conciertos. Entonces, y compaginar eso con algunas presentaciones que se tendrían en un concierto donde el director explicará algo acerca de la pieza musical. Entre cada pieza musical hay una explicación o bien del significado histórico de la composición o del compositor o del estado de la arquitectura o incluso el estado de la política, si eso tuviera relevancia para lo que se está mostrando. Entonces, el resultado de esto es Vaulted Harmonies, son 11 piezas musicales que a lo largo de 8 siglos, que incluye elementos litúrgicos y seculares, varias piezas de órgano también para mostrar la evolución del órgano y cómo cambiaba en posición y tamaño em, dentro de la iglesia y se grabó en una cámara anecoica con pequeños grupos o en un escenario o en el órgano y después todo se renderizó a la acústica del momento mediante simulaciones digitales. Todo se hace en ambisónicos de tercer orden y eso se puede decodificar dependiendo de la forma en que se quiera presentar, sea en binaural o Atmos o como sea el caso. Entonces, en paralelo con todos los aspectos acústicos, tenemos un modelo visual que fue
desarrollado por un arquitecto que se especializa en monumentos históricos y después fue desarrollado por una compañía de animaciones. La idea era ponerle mucho más energía a la calidad del modelo arquitectónico y menos a los ejecutores, pero para tener un medio gráfico que subrayaría la dinámica musical de las ejecuciones, pero para darles una idea general, aquí hay una línea de tiempo grande, una historia de Notre Dame y aquí se puede ver aquí se tiene la construcción principal, los diferentes órganos que se construyeron, algunos incendios anteriores, algunos eventos políticos como la Revolución Francesa, la coronación de Napoleón. Aquí se tiene la evolución de los estilos musicales que han evolucionado con todos en este tiempo. Y aquí en la parte superior son las 11 piezas musicales y la historia actual. Entonces, esto nos da una idea de cómo estamos mirando la línea de tiempo para estas piezas. Entonces, esto fue lanzado por la Semana de Sonido de UNESCO, una gran apertura en el Cinema Atmos. En YouTube se puede conseguir la versión binaural en línea y estamos haciendo la versión más corta para 360 grados de domo planetario que estará disponible para que cualquier museo de ciencias pueda descargarlo. Y también estamos haciendo una versión VR donde puedes elegir dónde te vas a parar en varias ubicaciones. Pero esto es como un tráiler que les mostrará una parte del video y después una parte de la grabación de esa pieza. Puede tenerlo ahí. Quiero terminar reconociendo a todas las personas. Es una lista de los otros acústicos y musicólogos involucrados y también hay toda una lista de enlaces para quienes quieran mayor información, pero creo que voy a detenerme ahí y voy a abrir para algunas preguntas, si tienen preguntas. Muchas gracias, Brian, por esta presentación. Escuché mucho en Nueva Orleans antes de este año. Hubo algunos artefactos en la señal, pero podemos tener una buena idea de todo este trabajo fantástico que has estado haciendo. Ok, entonces vamos a ver si tenemos preguntas del público.
Q&A, no hay preguntas. Tengo una pregunta que puede ser un poco fuera del tema. Eh, Sus comentarios acerca de Notre Dame, pero estaba preguntándome cómo es la inteligibilidad del habla en términos de las basas, de las visas, la reverberación, cómo se puede manejar y crear audio habla inteligible del padre del sacerdote para ser entendido por la congregación. Pues si se mira históricamente, antes de los parlantes, altoparlantes y todo eso, estaba la invención del púlpito en el centro de la nave, rodeado por asientos. Y si hay un efecto dependiendo de qué tan cerca estás con el predicador y el estilo de predicación, hay historias de entrenamiento para que los predicadores pudieran hablar de manera lenta y enunciar mejor para ser más inteligibles cuando están hablando con el público. Hoy en día, básicamente, se confían en sistemas electroacústicos. Hay line arrays en el al frente cerca del predicador y luego hay parlantes de soporte adicionales encima de cada columna, tanto izquierda como derecha. Entonces ahora se tiene una alta inteligibilidad a través de la eh, electroacústica y esa es su manera de luchar contra la acústica natural del antes del Segundo Concilio Vaticano. La misa se decía en latín, entonces la inteligibilidad no era muy importante, ¿cierto? Pero sí era más musical y ceremonial. Pero tenemos dos preguntas aquí. Uno es, ¿qué software utilizaron para las simulaciones y cómo funciona para las mediciones? Entonces, para las simulaciones, todo lo que hemos hecho es usando Acoustic y básicamente el software de simulación que tenemos es el que da los resultados más realistas. Hicimos varias comparaciones para calibrar diferentes software. Esto fue hace 10 15 años antes de que algunas personas nuevas desarrollaran un software nuevo con el cual no he jugado mucho, pero em, trabajamos con ese software para sacar simulaciones muy realistas. Y también la posibilidad de que nos da salida en ambisonics de tercer orden y nos permite. ¿Y cuál era la pregunta sobre mediciones? ¿Y cómo funciona para mediciones? El hardware para mediciones. Entonces, la primera serie de mediciones se hizo con una gran tarjeta de sonido multicanal usando tarjetas de sonido RME por su bajo ruido y buen desempeño. Teníamos una colección de micrófonos omnidireccionales, pero también teníamos algunos micrófonos ambisonics y algunas cabezas de maniquí en el sitio para poder hacer comparaciones de escucha y luego un altoparlante omnidireccional, me acuerdo cuál era en ese momento. Ahora tenemos un Lookline, que es una marca italiana, y es muy bueno porque tiene un generador de funciones para el amplificador incluido, tiene un control remoto, tiene un sine sweep incluido y en las mediciones más recientes estamos con un sistema completamente distribuido, entonces tenemos grabadores Zoom F8, grabadores Zoom F3 ambisónicos, todos sincronizados con código de tiempo en Bluetooth y todos se recombina de regreso al laboratorio, pero significa que ya no tenemos que preocuparnos de los tiempos y ha sido infinitamente más fácil de configurar y de mover de un lado para otro. Tenemos otra pregunta de Héctor García Bayán. Él dice, me gustaría saber si utilizar audios grabados en cámara anecoica mejora el render histórico.
o si una buena sala de grabación sería suficiente. Pues, me gustaría saber si la idea es si es necesario hacer la grabación en una cámara anecoica o si eh, bastaría realizar las grabaciones en una buena sala de grabación. Pues de verdad depende de la acústica del estudio. Lo que tienes que acordarte es que la acústica de la sala que has capturado de esa grabación se va a renderizar a través de la acústica de la sala de catedral. Entonces, si tuvieras un estudio de grabación con un tiempo de reverberación de medio segundo, estás como haciendo una doble convolución del sonido anecoico, primero con el estudio y luego con el modelo. Entonces, dependiendo de tan seco puedes llegar, de verdad depende del estudio. Entonces, el que nosotros hicimos cualquier cosa tenía una orquesta más grande, se hacía más en un estudio, ambiente de estudio de grabación, el coro de niños, y ahí hicimos todo con micrófonos muy cercanos. Entonces, sí se hacía en un estudio, pero se ponía, si pusieras un micrófono a 3 metros, tendrías demasiado de la acústica del salón, tendrías una doble convolución. El problema cuando haces grabaciones con micrófono muy cercano, tienes algunos de los ejemplos de campo cercano. Entonces, si tuvieras una guitarra y le pones un micrófono al frente del micrófono, podrías escuchar los dedos sobre las cuerdas, y eso es algo que no escucharías de verdad en el campo. Entonces, con las voces, algunos de los problemas son el ruido de la boca. Si te laves los labios, hace ruido. En un concierto nadie lo escucharía, pero si lo grabo, entonces eso se reverberará. Entonces hay problemas con ambos de estos. La ventaja, el problema en un cuarto anecoico, la ventaja de un cuarto anecoico es que puedo poner el micrófono lejano y limitar algunos de esos efectos que es más difícil de hacer en un espacio más reverberado. Pueden ingresar las preguntas en el chat o en el Q&A si hay preguntas o aclaraciones, o alguna otra pregunta que quisieran hacerle, Brian, en este momento. Nada más. Bueno, escaneé todos los códigos QR con mi teléfono y tengo los links, entonces voy a asegurarme de sacarlos. Parece ser muy interesante escucharlos y bueno, no sé si no hay más preguntas. Muchas gracias. Ah, bueno, hay uno más. Mateo Abril Castro Díaz. Pregunta si se estudiaron otras iglesias con prácticas similares. Sí, trabajamos en una iglesia más pequeña en París como un ensayo del método, y sé que ha habido otros investigadores que al menos el estudio acústico de algunas iglesias. No creo que hasta el nivel que pudimos mirar la historia y tantas simulaciones y un estudio tan grande, no creo que nadie lo haya hecho hasta ese nivel, y ese es el beneficio de, de tener un fondo de investigación grande que pudimos conseguir para para estudiar Notre Dame. Pero ahora tenemos una prueba de concepto de lo que es posible, lo que es necesario, y ahora esperamos que muchas personas lo puedan hacer. Muchas edificaciones. Tengo otra pregunta de Carlos. ¿Cómo puede utilizarle la información de la sala, la información acústica del salón de manera... ¿quieres leerlo de nuevo? Entonces, por ejemplo, en este momento en Europa hay Europeana, que es una colección de herencia cultural que reúne a investigadores y músicos, y se han enfocado mucho en herencia tangible, y ahora hemos
creado un grupo de trabajo de herencia intangible sobre acústica y la idea es que podemos promover la documentación de lugares con acústica importante para poner esas grabaciones em, e investigaciones disponibles para la posteridad y para investigadores históricos. Sé que después del incendio de la iglesia de Felice, se tuvo un gran proyecto con Angelo Ferino que murió este año y la idea era intentar medir todos los teatros italianos para tener esa herencia acústica documentada y sé que ha habido otros proyectos en salas de concierto a lo ancho de Europa. Entonces ha habido más esfuerzos para documentarlo para que si existe algún desastre podría saber cómo era, pero también nos da una información de trabajo para poder ir a diferentes puntos de la historia y aprender más. No sé si eso contestó la pregunta. Sí, gracias. ¿Más preguntas? Puedo decir que mientras tuvimos este proyecto, tuvimos un proyecto compartido también con un equipo en la Universidad de York en Inglaterra y ellos estaban mirando la acústica de la sala de los comunes que tuvo cierta relevancia histórica porque era en un momento en el cual las mujeres no tenían el voto y básicamente habían algunas mujeres que tuvieron acceso al ático y pudieron seguir los debates en el Parlamento los debates acerca de que las mujeres tuvieran el derecho al voto y tenía tiquetes para invitar a otras mujeres para que pudieran seguir a los debates que los excluían, pero que estaban afectando sus vidas. Entonces, hicieron mucho trabajo para reproducir una versión virtual de esto que creo que está en la exhibición de museo. Entonces, puedes ir y experimentar cómo las mujeres del tiempo estaban siguiendo los debates políticos. El otro lugar que se estaba estudiando en nuestro proyecto era con Angelo Farina. em, Uno de los antiguos teatros era exteriores y intentando recrear los ambientes, el ambiente acústico de esto. Entonces, estas herramientas pueden utilizarse de maneras muy diferentes y con elementos acústicos muy interesantes, no solo en iglesias. ¿Algo más? Hay otro de Héctor. ¿Qué tal instrumentos antiguos como también los instrumentos que se han grabado con el tiempo? Entonces, en las piezas que grabamos en nuestra producción eran utilizando instrumentos del periodo o facsímiles de copias de esos instrumentos. Entonces, por ejemplo, el órgano, en un momento hay un órgano medieval y los investigadores encontraron a alguien que había creado una réplica de un órgano de tubos del siglo XIV. Tenía la misma afinación y más o menos el mismo tamaño. Hicimos otros trabajos en un diferente momento diferente, mirando la acústica de la música de cámara temprana y trajimos algunos músicos que tocaran en el estudio y en en un espacio moderno de música de cámara y uno tenía, se me olvida el nombre, teníamos un tíobe, pero era un precursor del violonchelo y el músico pues estaba contando la historia y es probable que se tocó originalmente en Versalles, entonces, y se podía rastrear el número de músicos, entonces le prestamos atención a intentar tener instrumentos antiguos para esto, porque no tiene mucho sentido tener instrumentos modernos que se proyectan de manera muy diferente en estas reconstrucciones históricas.
Eh, Maravilloso. Entonces, ¿algo más? Ok, no tenemos más preguntas en el chat. Ok, si alguien quiere hacer una pregunta de último momento, puede levantar la mano y si no, voy a agradecer a Brian por su gran presentación y por compartirnos todo este trabajo inspirador que has estado haciendo con personas en otros lugares del mundo. Donde no hay tanto desarrollo alrededor de esto. Ha sido inspirador aprender sobre el trabajo que has hecho y esperamos ver más cosas de Latinoamérica acerca de esto. Em, Creo que hemos estado intentando hacer esto hace más de un año ya. Espero que pueda encontrar alguna manera de ir y hacer esto en persona. Sí, nos encantaría eso. Listo, muchas gracias, Brian. Hasta luego. Adiós.